Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saluda Miss Flor y espero hayan tenido un buen inicio de semana. Recordarles que el día de hoy vamos a trabajar el curso de habilidades lingüísticas y el tema a tratar es la oración gramatical. En esta sesión aprenderemos qué es una oración, cuál es su estructura, cuáles son sus elementos y cómo podemos identificarla. Pero antes, veamos el siguiente diálogo. Tú serás el ganador. ¡Vamos! ¡Sí se puede! La bici. Me esforzaré por ganar la competencia. A partir de lo leído, quiero que por favor comenten con su mamita de qué trata dicho diálogo, qué mensajes han entendido, con qué letra inicia cada texto, mayúscula o minúscula. Después de haber trabajado la actividad anterior, observemos las imágenes. En la parte izquierda de nuestro ordenador tenemos un niño que está jugando con su pelota. Y en la parte derecha tenemos al famoso coronavirus. ¿Ustedes creen que a partir de estas imágenes pueda crear o formar oraciones? Sí, Miss, sí se puede. Y no solamente con esas oraciones, sino también con todo aquello que nos rodea. Efectivamente, veamos un primer caso. El niño juega con su pelota. Pregunto, ¿quién juega con su pelota? El niño. ¿Qué hace el niño? Juega con su pelota. Como podrán darse cuenta, esta es una oración que cuenta con sentido completo porque sus elementos están ordenados, porque cuenta con un mensaje claro, porque tiene coherencia. En cambio, si yo digo, el coronavirus, no tengo mayor información, es simplemente una frase. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que ustedes aprendan a identificar cuáles son oraciones y cuáles no lo son. Las oraciones siempre tienen un sentido completo. Tienen elementos como el sujeto, el verbo y el predicado. En cambio, las frases no, carecen de un sentido completo, no tienen elementos. Pero para que nos quede un poco más clara esta idea, veamos la diapositiva. Lo comenté hace un momento. Veamos las diferencias entre una frase y una oración. Chicos, con esto quiero, como ya les dije, que ustedes sepan identificar las oraciones, ¿sí? Vemos que la frase no tiene un sentido completo. En cambio, la oración sí tiene un sentido completo, porque sus elementos están conectados uno con otro. La frase carece de verbo. La oración necesariamente tiene que tener un verbo. La frase no puede dividirse en sujeto ni predicado. La oración puede dividirse en sujeto y predicado. Miss, un momento. Estás mencionando mucho sobre sujeto, verbo, predicado. Y la verdad es que no entendemos muy bien. Calma, calma, no se preocupen. Más adelante hablaré de cada uno de estos elementos y cómo pueden identificarlos en una oración. Así que tranquilos. Déjenme terminar con esto. Veamos un ejemplo de frase. Un día soleado. Pues sí, nos da a entender que es un día soleado, sí entendemos, ¿no? Pero si yo digo, Ana toma café. Pregunto, ¿quién toma café? Ana. ¿Qué hace Ana? Toma café.
¿Ven ustedes la diferencia entre una frase y una oración? La oración tiene un sentido completo, ¿sí? Y la frase no. Claro que también nos comunica algo, pero no tiene un sentido completo, ¿sí? Ahora bien, esta parte van a copiarla en su cuaderno de trabajo, pero antes no olviden colocar la fecha. El tema que voy a trabajar o que vamos a trabajar, perdón, lo he especificado en un sencillo esquema de llaves. La oración gramatical es un conjunto de palabras ordenadas que expresan una idea con sentido completo. Inicia con letra mayúscula. Ojo chicos, todas las oraciones deben iniciar con letra mayúscula y terminar con un punto final. La oración también presenta verbos. Veamos dos ejemplos. Mi amigo vive en el Callao. Aprendí a tocar cajón. Como dije anteriormente, las oraciones deben presentar verbos. En estas dos oraciones vemos que sí se presentan. Por ejemplo, mi amigo vive en el Callao. Vive es un verbo. Recordemos que los verbos son las acciones que realizan los sujetos, ¿no es cierto? O en este caso el sujeto, ¿sí? Vive viene también del verbo vivir. Y en el segundo ejemplo tenemos el verbo tocar, ¿sí? A partir de esto, vamos a trabajar las partes de la oración. ¿Quieren saber cuáles son las partes de una oración? Pues no se muevan de sus pantallas. Presten atención. Tenemos, Camila estudia todos los días. Miss, ¿cómo voy a saber cuáles son las partes de una oración? ¿Recuerdan ustedes que les he mencionado sobre el sujeto, el verbo y el predicado? Pues bien, esos son los elementos de la oración. ¿Y cómo los identifico? Primero, debo identificar, valga la redundancia, el verbo, la acción que realiza el sujeto. En este caso, el verbo es estudia. Entonces preguntaré yo al verbo, ¿qué, quién o quiénes? En este caso sería ¿quién? ¿Quién estudia todos los días? Camila. Camila vendría a ser el sujeto. Recuerden que el sujeto es quien realiza la acción o de quien se dice algo. El sujeto puede estar tanto al inicio, al medio o al final de una oración. Ahora, Miss, ¿cómo identifico el predicado? El predicado es todo lo que hace el sujeto. Entonces yo voy a encontrar el predicado preguntándole al sujeto. ¿Qué hace Camila? Estudia todos los días. Todo esto que sobra es el predicado y debe estar siempre entre paréntesis y de color azul. Ahora, dentro del predicado está la acción que realiza el sujeto, que sería el verbo. ¿Sí, chicos? No se olviden. Primero identifico el verbo, pregunto para encontrar al sujeto, pregunto ¿quién, qué o quiénes estudia todos los días? Sujeto, Camila. Sí, chicos, es sumamente fácil. Nada más necesitan practicar. Justo lo que comentaba. ¿De quién se habla en esta oración? De Camila. Camila vendría a ser el sujeto. ¿Qué
decimos de Camila? Que estudia todos los días. Ese vendría a ser el predicado. No se olviden. Para entender un poco mejor, siempre debemos practicar. Vamos a encontrar el sujeto completando la pregunta con el verbo. Ok, listo. Primero identifico el verbo, ¿no es cierto? En la primera oración, ¿cuál es el verbo, chicos? Recuerden que es la acción que hace el sujeto. Dibuja. Muy bien. Entonces pregunto, ¿quién dibuja un afiche? Encontré el sujeto. Néstor. Néstor vendría a ser el sujeto. Siguiente oración. Su papá habló sobre los derechos del niño. Identifico el verbo, chicos. Habló, que viene del verbo hablar. Pregunto, ¿quién habló sobre los derechos del niño? Su papá. Su papá sería el sujeto. Ahora ustedes trabajen las dos oraciones restantes. Sigamos practicando. Identifica y escribe el sujeto y el predicado de cada oración. Los peces nadan en la pecera. Chicos, ¿qué hago para encontrar el sujeto? Pregunto al verbo, ¿no es cierto? Pero antes debo identificarlo. ¿Quiénes nadan en la pecera? Los peces. Los peces vendría a ser el sujeto. Nadan en la pecera sería el predicado. No se olviden que nadan viene del verbo nadar, por lo tanto es el verbo, la acción que realiza el sujeto. Segunda oración. Luis come una manzana. Identifico el verbo. ¿Cuál sería, chicos? Come, muy bien. Come porque viene del verbo comer y es la acción que realiza el sujeto. Repito. ¿Quién come una manzana? Luis. ¿Ahora qué hago para encontrar el predicado? Pregunto al sujeto. ¿Qué hace Luis? Come una manzana. El siguiente ejercicio lo hacen ustedes. Muy bien. Esto sí van a copiarlo. Los ejercicios anteriores no. Solamente es para que ustedes practiquen oralmente. Pero estos sí deben copiar en su cuadernito. Vamos a subrayar en cada una de las oraciones el sujeto con rojo y el predicado entre paréntesis y de color azul. A ver, yo les ayudaré con la primera oración. Ashley y Alessandro viajan a Ica. Primero identifico el verbo. ¿Cuál sería? Viajan, ¿verdad? Viene del verbo viajar. Hago la pregunta al verbo. ¿Quiénes viajan a Ica? Ashley y Alessandro. Vendría a ser el sujeto. Viajan a Ica vendría a ser el predicado y dentro del predicado está el verbo, la acción que realiza el sujeto. Recuerden que el sujeto debe ir subrayado siempre con el color rojo y el predicado de color azul y el verbo de color verde. Ahora ustedes van a trabajar las 4 oraciones que faltan y recuerden también que el sujeto está al inicio, al centro o al final de una oración. Eso es todo, mis pequeños corazones. Espero hayan entendido la clase, de lo contrario, reforzaremos en Zoom.